continuar. Listo, ya estamos grabando. Y comparto mi screen 1. Share. Listo, ahí estoy compartiendo mi escritorio. Me dicen si se ve. ¿Alguien llegó? ¿Alguien llegó? Admitir. Ahí está. Listo. Si se escucha, si se ve. Gracias, Diana. Muy bien. Entonces, habíamos trabajado la última clase una cantidad pivotal que en teoría nos sirve para distribuciones discretas, porque el teorema que nosotros probamos la clase pasada eh, dice que, pues bueno, con el modelo que tú me estás dando, yo puedo encontrar la función de distribución, x de menos infinito a x, ¿verdad? Entonces, la teoría nos dice que con el modelo que tú estás trabajando, yo puedo construir la función de distribución pensando que es continuo, ¿verdad? Pensando continuidad, que el modelo de donde extraigo la muestra es un modelo continuo. Y lo que nosotros en su momento probamos fue que menos la suma desde igual a 1 hasta n del logaritmo de la distribución evaluada en cada uno de los elementos de la muestra sigue una distribución gamma, esto lo probamos la última vez, de parámetros n,1, ¿verdad? El truco de esta demostración, habíamos dicho que el truco es que cuando yo agarro la función de distribución y evalúo la variable aleatoria en la función de distribución, entonces aparece la uniforme 0,1. Eso es lo que está detrás de este ejercicio, de este resultado, ¿verdad? Y aparte hemos dicho que cuando ustedes tienen una uniforme 0,1, menos logaritmo de la uniforme se distribuye exponencial de parámetro 1. Eh, eh, de ahí sale este resultado, ¿no? También hay otro resultado que dice que 1 menos la uniforme también se distribuye exponencial, o sea, no hay diferencia, ya sea logaritmo de la uniforme o 1 menos la uniforme 0,1, también te da una exponencial de parámetro 1. Entonces, realmente con esos dos resultados yo puedo concluir que también el logaritmo de 1 menos la función de distribución evaluada en la muestra también se va a distribuir gamma de parámetros n,1. Entonces, yo había concluido aquí que tanto Q1 como Q2 son cantidades pivotales y por lo tanto me pueden llegar a servir para encontrar intervalos de confianza ya de cualquier modelo mientras que el modelo sea continuo, ¿verdad? Porque para poder garantizar este resultado que está aquí, esto yo solo lo puedo valer cuando x es una variable continua, ¿verdad? Si es discreta, hay una versión similar, pero ahorita no la vamos a ver. Sí hay una versión similar para cuando hay discretas. Sin embargo, ahorita nos vamos a quedarnos con el caso continuo, ¿no? Y entonces vamos a tener una distribución absolutamente conocida y a partir de estas cantidades pivotales, de alguna de las dos, técnicamente podríamos construir intervalos de confianza. Uno de los ejemplos en donde se puede aplicar este teorema es precisamente en el modelo exponencial de parámetro lambda. Si ustedes se dan cuenta, el problema aquí es precisamente la función de distribución. La función de distribución, a veces, si el modelo es muy complejo, la función de distribución puede ser muy compleja. Y si la función de distribución es compleja, va a ser complicado despejar al parámetro de esa fórmula, porque si la función de distribución es muy rara, muy compleja,
pues mucho más difícil va a ser despejar a teta de la cantidad pivotal, porque eso es lo que yo al final necesito, despejar al parámetro desconocido. La distribución exponencial tiene la ventaja, ¿verdad? Bueno, que su modelo de densidad o parámetro desconocido lambda es lambda e a la menos lambda x, y esto funciona cuando la x está de 0 a infinito, ¿verdad? Entonces, lo bonito de este modelo exponencial es que sí se puede calcular su función de distribución. De hecho, su función de distribución, si ustedes la calculan, es esta, ¿no? Es decir, si ustedes derivan, esta de acá arriba le da la de aquí abajo les va a dar la de arriba, ¿no? Esta es la función de distribución de una exponencial. Y es precisamente lo que yo necesito. Necesito yo esta función de distribución para poderla enchufar en esta cantidad pivotal que estoy proponiendo. De hecho, por este uno que está aquí, yo creo que me conviene utilizar esta cantidad pivotal. Puedo usar las dos, pero para que se me facilite el despeje, de hecho voy a utilizar la de aquí abajo, la Q2, ¿no? Para que vean a la cantidad pivotal que vamos a llegar, ¿no? Entonces, si utilizo Q2 con esta función de distribución, que es la función de distribución del modelo exponencial, Q2, la cantidad pivotal que estoy proponiendo sería la suma, desde igual a 1 hasta n, del logaritmo de 1 menos, enchufo la función de distribución y aquí quedaría 1 menos e a la menos lambda xi, ¿verdad? Porque esta es la función de distribución evaluada en la xi. Cierro el paréntesis del logaritmo y entonces dice la teoría que esto se tiene que distribuir gamma de parámetros n,1, ¿no? Entonces esta es la ventaja de haber hecho ese cambio, ¿verdad? Porque esto, si yo lo simplifico un poquito más, quedaría suma es igual a 1 hasta n. A ver, déjenme conecto mi computadora porque dice que ya no tengo batería. A ver si ya con eso. Entonces, menos logaritmo sería 1 menos 1 se va a 0 y queda exponencial de menos lambda xi. Este cierra el logaritmo, y esto pues se distribuiría, este menos por menos se vuelve más, esto se distribuiría gamma de parámetros n,1. Ay, Dios mío, qué feo uno quedó aquí. Y si yo sigo, pues tengo la gran ventaja que el logaritmo con la exponencial se va, entonces me queda menos la suma, les digo a la 1 hasta n, de menos lambda xi. Según esto se distribuiría gamma de parámetros n,1, ¿verdad? Y entonces la cantidad pivotal no se ve tan mal, ¿verdad? Porque quedaría como este menos con este menos se vuelve más, sería la suma, les digo la 1 hasta n, de lambda, que la puedo sacar de la suma, xi. Y esto se distribuiría gamma de parámetros n,1. Y esta cantidad pivotal como que quedó bonita, ¿verdad? En este caso. Y vamos a borrarle, para que sea bien, aquí es lambda, igual, ¿no? Entonces, esta cantidad pivotal, Q2, en efecto es una cantidad pivotal, como lo mencionaba yo. ¿Por qué es cantidad pivotal? Porque cumple los dos requisitos para ser cantidad pivotal, ¿no? Involucra al parámetro desconocido, depende de la muestra y tiene una distribución completamente conocida. De hecho, en su tarea creo que les dejo precisamente este ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Pues que construyan un intervalo de confianza, o que me lo dejen explícito de cómo construir un intervalo de confianza para este caso, porque yo quiero un intervalo de confianza para lambda del modelo exponencial, ¿no? Quiero saber por dónde anda el parámetro lambda. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo que nos enseñaron en el curso, es que tenemos que encerrar a la cantidad pivotal se encierra entre dos números de tal manera que tenga probabilidad 1 menos alfa de ocurrir, ¿no? Eso es lo que hacemos en el método de cantidad pivotal. Y en ese caso, la distribución de la cantidad pivotal juega un papel importante, porque lo que yo tengo aquí, entonces, es la distribución gamma de parámetros conocidos, gamma de parámetros n,1, y lo que yo tengo que hacer, según esto, es encontrar dos números, A y B, de tal manera que yo garantice que aquí se acumule 1 menos alfa de probabilidad. Estos son los dos números que estoy buscando para encerrar a la cantidad pivotal.
Nuevamente, aquí no hay una solución óptima, pero por lo general, una solución rápida al problema es dejar de un lado alfa medios de probabilidad y alfa medios de probabilidad. Esa es la forma más rápida de solucionar el problema. Eso garantiza que aquí acumule alfa de probabilidad. Y si yo lo estoy usando así, entonces A sí lo puedo encontrar. La notación que vamos a usar en el modelo gamma va a ser una letra así, la letra gamma del griego minúscula. Es la gamma, distribución gamma de parámetros n,1, el cuantil alfa medios. Ese es el valor A, el punto en el cual la gama de parámetros n,1 acumula alfa medios de probabilidad. Bajo esa notación, la B sería el cuantil de una gama de parámetros n,1, el cuantil 1 menos alfa medios, ¿verdad? Entonces, eso lo sustituyo en la probabilidad y pivoteo. Pivoteo la cantidad desconocida para precisamente, ¿cómo se llama? Encontrar un intervalo de confianza para lambda, que no creo que sea tan complicada, puesto que la cantidad pivotal generó, más bien dicho, el proceso de la cantidad pivotal que estamos definiendo, pues generó esta cantidad pivotal que no está tan difícil de despejar, quedó algo bastante decente, ¿verdad? Entonces, de ahí podríamos construir el intervalo de confianza. De hecho, su tarea de esta semana viene este ejercicio, entonces ya no le voy a continuar, simplemente les estoy dando las ideas de cómo hacerlo. Y recordar, el A y el B que yo estoy escogiendo es una posible solución, no es la óptima. La óptima hay que encontrar unos números restringidos a que acumulen 1 menos alfa de probabilidad, lo que necesito yo, esos dos números, pero no necesariamente tiene que ser el que acumule alfa medios y 1 menos alfa medios, bueno, alfa medios de cada lado, no necesariamente ese es el intervalo de menor longitud. Ese es otro problema, es un problema de optimización, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio y lo que, a ver, llegaron más personas, vamos a admitirlas. Eh, ok, listo. Ahí se me escucha. Es que creo que me salió un mensaje que mi micrófono, quién sabe qué cosa. No vaya a ser que se haya desenchufado. Bueno, a ver. Vamos a hacer otro ejemplo donde también podemos aplicar esta cantidad pivotal. ¿Qué les parece si acá construimos un intervalo para la uniforme 0 teta? Vía este camino que les estamos diciendo. Nuevamente, aquí lo importante es encontrar la función de distribución. Para esta metodología de cantidad pivotal que estamos definiendo, yo necesito encontrar la f de x, ¿no? La f de x en teta, que nosotros sabemos en la uniforme 0 teta sería la integral de 0 a x. Aquí tengo que poner la densidad del modelo uniforme 0 teta e integrarla respecto de t en este caso, ¿verdad? Si ustedes la integran, les queda x entre teta. Esta es la función de distribución de la uniforme 0 teta. Aquí sí voy a utilizar, fíjense, la Q1 que dice que menos la suma desde igual a 1 hasta n del logaritmo de la función de distribución evaluada en la muestra, sigue una distribución gamma de parámetros n,1. Eso yo la sé, ¿no? Es lo que pusimos ahí arriba. Lo bonito aquí es que pues sí tengo ya la distribución del modelo de donde extraje los datos, que daría la suma del logaritmo. Y aquí pongo la función de distribución, que es x entre teta. ¿Verdad? Esa es la función de distribución. Aquí sería la y, ¿no? Porque es la y-ésima muestra. Esta se distribuye, según la teoría, gamma de parámetros n,1. Y entonces esto que está aquí, según nuestro criterio, es una cantidad pivotal para teta, ¿verdad? Está en función de la muestra, está en función del parámetro y tiene una distribución completamente conocida. Yo aquí tengo una ventaja, ¿no? Que el logaritmo yo puedo jugar un poquito con esto. Esto sería igual a menos, la suma es igual a 1 hasta n, del logaritmo de xy. Y este teta que está abajo lo puedo sacar como un negativo, porque está dividiendo, del logaritmo de teta. Y como estoy sumando, pues es sumar n veces esa constante. Entonces por eso es menos n veces logaritmo de teta. Y esto se sigue distribuyendo gamma de parámetros n,1.
Esta es la cantidad pivotal que creo va a ser fácil despejar a teta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sigue en el ejercicio es una vez que tú encuentras una cantidad pivotal, esta le vamos a llamar Q1, yo tengo nuevamente la letanía de siempre, encerrar a la cantidad pivotal entre dos números, ¿verdad? Que, eh, que hagan que esto tenga una probabilidad 1 menos alfa, ¿de acuerdo? Es lo que hemos venido haciendo todo este tiempo. Nuevamente, aquí por comodidad, voy a agarrar los cuantiles de la gama n,1, los que me convengan, que es el gamma de alfa medios y 1 menos alfa medios, por comodidad. Entonces, simplemente voy a sustituir el valor de A por el cuantil de una gama de parámetros n,1, el cuantil alfa medios, menor o igual. Aquí voy a poner la cantidad pivotal para hacer el pivoteo, ¿verdad? Logaritmo de xy. Aquí es un más, perdón. Aquí es un más porque el menos de acá con el menos de la división del logaritmo se vuelve positiva. Entonces aquí quedaría más n veces logaritmo de teta menor o igual gamma cuantil 1 menos alfa medios n,1. ¿Verdad? Esa sería con probabilidad 1 menos alfa. Y ya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar, construir dos estadísticas que cubran a teta y de esa forma yo concluiría que ese es el intervalo de confianza. Entonces lo primero que se me ocurre, y es muy fácil, es pasar este que está aquí, lo paso del otro lado de las desigualdades, quedaría el cuantil más suma, es igual a 1 hasta n, del logaritmo de xy, menor o igual de n veces logaritmo de teta, y este que pasó sumando, menor o igual, suma desde igual a 1 hasta n, del logaritmo de xy, más el cuantil 1 menos alfa medios, ay Dios mío, 1 menos alfa medios, una gama de parámetros n,1, y por supuesto que por construcción, esto debe de tener probabilidad 1 menos alfa. Todo eso es válido, según nuestra teoría. Casi termino el despeje, ¿verdad? Porque lo único que tengo que hacer es ahora dividir entre n, y se me va esta n. Y después sacar exponencial de ambos lados de la ecuación para despejar a teta, porque yo quiero un intervalo para teta, no para el logaritmo de teta. Entonces al final me queda exponencial, queda muy chistoso, ¿no? Aquí gamma, el cuantil alfa medios, n,1, más suma, es igual a 1 hasta n, logaritmo de xy, dividido entre n, menor o igual que teta, menor o igual, exactamente lo mismo, exponencial, solo que aquí queda el cuantil 1 menos alfa medios, más, sí, es más, suma de los logaritmos de la muestra, y todo esto dividido entre n. Todo esto siempre tuvo probabilidad 1 menos alfa. Entonces, el método de la cantidad pivotal sugiere que este es un límite inferior y este es un límite superior para teta del uniforme 0 teta. Cuando llegue la muestra, yo puedo evaluar los logaritmos de la muestra, esto lo encuentro en tablas, ¿no? El cuantil lo puedo encontrar en tablas, el tamaño de muestra es conocido, puedo calcular exponencial y entonces esto va a regresar un número, esto regresa a un número, esto también regresa a un número, y entonces yo puedo regresar y decir ese es un intervalo al 1 menos alfa por 100% de confianza para el parámetro teta de la distribución uniforme 0 teta. ¿De acuerdo? Entonces, esos son dos ejemplos en donde se puede llegar a aplicar esta técnica de la cantidad pivotal cuando estoy fuera de la normalidad. El problema de esta metodología que estamos revisando es que requiere la función de distribución del modelo, no requiere la densidad, requiere la función de distribución. Y ahí es donde entra el problema. Muchas veces esta función de distribución a veces ni la conocemos, o más bien dicho, no existe una forma explícita, puesto que no existe una primitiva de la función de densidad que me permita calcular algebraicamente la función de distribución. Entonces,
Si yo no tengo la función de distribución de forma explícita o de forma algebraica, ¿cómo me pides que despeje a teta de ahí si ni siquiera la conoces? O peor, a veces sí puede existir la primitiva de la función de densidad, pero ¿cuál es el problema? Que es tan compleja la función de distribución que hace que el despeje sea complejo. Y entonces eso quita mucha utilidad a esta metodología, porque el despeje se complica bastante y eso hace que pues casi no lo podamos aplicar, ¿no? En la práctica sea poco útil, dado esas condiciones que estamos imponiendo de que necesito pivotear, que necesito despejar el parámetro de la función de distribución. Entonces, si el parámetro está muy metido en la función de distribución, despejarlo pues va a ser muy complejo, ¿verdad? Entonces, déjenme a ver cómo funciona aquí. ¿Quiero abrir el R? ¿Quiero abrir el R? A ver cómo lo hago. Ah, sí, aquí está. Para que hagamos unas simulaciones y veamos que en efecto nuestros intervalos de confianza en la práctica están funcionando, ¿no? Vamos a abrir el R. Si es que me deja. No sé por qué no me deja. Ah, a ver. A ver, dice que está trabajando. A ver si lo abre. Y no nos vamos a quedar con las ganas. A ver. Ah, y abrí tantos R's ahora, miren. Abrí como 4 R's. A ver. Ahí está abriéndose. Bueno, la idea del código que voy a desarrollar consiste en este ejercicio de la uniforme 0 teta, ¿cómo ven? ¿Quién sabe qué está haciendo esto? ¿Sí se ve mi R? ¿Me pueden confirmar nada más? Que no estoy ahí mostrando otras cosas. ¿Sí se ve el R? Sí se ve, gracias Diana. Abrí como 5 R's, no puede ser. Voy a hacerlo más grande, ¿cómo le hago? Control más, ¿no? Ahí no, tampoco. Ahí está. Vamos a crear un codiguito así rápido. Les digo que a mí me gusta más R porque es más intuitivo en la parte estadística, ¿eh? O sea, Python es muy bueno, pero en la parte de Machine Learning. Este, y nosotros como usamos mucho probabilidad, eh, pues R está diseñado mucho para ese tipo de casos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Nuevamente, como es una simulación, yo voy a empezar asumiendo un valor de teta conocido, en la práctica no lo conozco. Vamos a generar una muestra aleatoria de la uniforme, ¿no? De la uniforme 0 teta. Vamos a definir el tamaño de muestra. Ahorita vamos a hacerlo de tamaño 10. Entonces, RUNIF, acuérdense que la función R es de random, UNIF de uniforme, distribución uniforme. Le voy a decir, genérame una muestra de tamaño 10 de la uniforme 0, teta, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, en este momento, yo ya tengo una muestra de la uniforme 0 teta. Entonces, en la práctica, con esta muestra, yo tengo que construir un intervalo de confianza para el parámetro desconocido teta. Vamos a suponer que no conocemos teta, que solo me diste los números que están aquí abajo. Es una muestra de tamaño 10, es una muestra aleatoria de tamaño 10. Y entonces con eso yo ya podría construir el intervalo de confianza. El que acabamos de encontrar, si ustedes se acordarán en las notas que acabamos de hacer, ¿no? Voy a ver si me deja exhibirlas. Creo que ya las cerré. Ah, sí, ya las cerré. Bueno, es habíamos dicho que era un exponencial, ¿verdad? Necesitamos los cuantiles de una gama, sí es cierto. ¿Quién dijimos que era el A? El A dijimos que era el cuantil, por eso voy a usar la función Q gamma, Q de cuantil, gamma de la distribución gamma. ¿Qué cuantil quiero? Bueno, necesito un alfa. Alfa al 0.05. Entonces yo necesito el cuantil alfa medios. El cuantil alfa medios, ¿de qué parámetros? De la gama que parámetros n,1. Entonces, si yo defino alfa como esto, el cuantil de una gama
n,1, el cuantil alfa medio, sería 4.79. En ese valor, la gama acumula alfa medios de probabilidad. Si yo hago lo mismo para el valor B, para poder construir mi intervalo de confianza, sería exactamente el mismo Q gamma, pero del 1 menos alfa, ¿verdad? Eso es lo que escribimos en el pizarroncito. Este es el B. Entonces, el A es 4.79 y el B es 17.08. Yo lo que sé con esto es que la gama de parámetros n,1 acumula 95% de probabilidad entre estos dos números, porque están construidos de esa forma, ¿no? Entonces, lo que habíamos escrito en el pizarrón decía que el límite inferior era el cuantil más, era la suma del logaritmo de la muestra, ¿verdad? Ese nos había quedado. Y luego eso lo teníamos que dividir, todo eso lo teníamos que dividir entre n, que era el tamaño de muestra. Eso, según nuestra teoría que hicimos en la pizarroncito, ese sería el límite inferior para el parámetro desconocido teta. Y el límite superior, según esa teoría que hicimos, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo, pero era en lugar del cuantil A, era el cuantil B, ¿no? El 1 menos alfa medio. Entonces ya tengo límite inferior y límite superior. Entonces, de hecho, lo puedo mandar a escribir así bien, bien, bien elegante, ¿no? El intervalo es, y ya lo puedo mandar a escribir porque lo tengo guardado, ¿no? Lo tengo guardado en la memoria de R. Le vamos a poner así paréntesis, le vamos a poner un round, ¿sí? Vamos a aplicarle un round a LI de tamaño 3. ¿Para qué? Pues para que, pero aquí en R tenemos que poner el comando paste para poder pegar texto y variables. Entonces, ese es el límite inferior, redondeado a 3 décimas. Luego vendría la coma. Luego vendría otra vez el round. El límite superior, redondeado a 3. Vendría la coma. Y luego cierro el paréntesis del texto. Entonces, no sé si lo hice bien. Espero que sí. Tengo que cerrar el print. Ok. Entonces, si todo sale bien, aquí está esto, aquí está esto, aquí está el límite inferior, límite superior. Y lo mando a imprimir. Entonces, según lo que acabamos de hacer con la muestra que me pasaste, con esta muestra que tú me acabas de pasar, esta, acuérdense que yo no sé cuánto vale teta, ¿verdad? Yo no lo sé. Eh, Déjenme que me quito esto. Ahí está. Yo no sé cuánto vale teta, pero un intervalo al 95% de confianza, puesto que el alfa lo tengo fijado al 5%, dice que el parámetro desconocido debe estar entre 1.3, 1.13 y 13.87. Que hay un detalle un poco técnico, porque yo no reportaría este intervalo de confianza. Si ustedes me preguntan, yo no lo reportaría así, porque se burlarían de mí, se burlarían de mí. Eso es lo que da el resultado teórico, ¿eh? Pero yo no lo representaría así, porque acuérdense que teta es el límite superior de los posibles valores que puede tomar el modelo. Entonces, de aquí a entrada yo veo que el valor más grande que me das en la muestra es 1.9. Entonces, yo ni de chiste puedo decir que teta va a valer 1.13, ¿verdad? Porque si en la muestra ya me estás dando 1.9, pues evidentemente el valor desconocido es de 1.9 para arriba, ¿no? El valor desconocido de teta es de 1.9 para arriba. O sea, si yo te reporto este intervalo, te vas a reír de mí porque vas a decir, oye, ¿cómo me dices que teta puede ser 1.2, por ejemplo? Según tu intervalo, podría ser el 1.2. Sin embargo, viendo las condiciones del problema, yo no te puedo decir, mira, el intervalo es que está entre 1.2 y 3.81. Yo no podría regresar con eso, por lo mismo de que pues el 1.2 no puede ser valor de teta, dado que ya estoy viendo 1.4 aquí, estoy viendo en 1.8, estoy viendo en 1.9, estoy viendo en 1.6. Evidentemente yo no puedo regresar contigo y decir el límite inferior es 1.13. Yo internamente modificaría este intervalo y lo pondría como desde 1.90 hasta 3.87. Eso sí sería más lógico. Esto es simple una cuestión técnica del modelo en el que estamos trabajando, no es que sea siempre esto, simplemente es pues porque el valor de teta no puede ser menor a 1.9, sería ilógico que teta valiera menor a 1.9 dado que estoy observando un valor de 1.9, esto en la uniforme 0 teta.
Pero bueno, quitando ese pequeño detalle técnico, pues bueno, ese sería mi intervalo de confianza para este problema. Y evidentemente yo puedo jugar con estos parámetros. Vamos a ver, vamos a suponer que nos llega una muestra de tamaño 1000, ¿no? Entonces, ahí está la muestra de tamaño 1000, es una muestra gigante. Vuelvo a calcular los cuantiles de la gama con los nuevos parámetros. Calculo el límite inferior, límite superior y mando a imprimir el intervalo. Y vean que ya surge algo un poquito más lógico. Vean que ya se está acercando al verdadero valor. Que acuérdense que el verdadero valor es 2. Vean cómo el intervalo sí cubre al verdadero valor, que es 2, ¿no? La teoría nos dice que como está construido al 95% de confianza, lo que nos dice todo esto que acabamos nosotros de desarrollar es que en el 95% de las veces este intervalo que yo estoy proponiendo va a cubrir al 2. ¿Qué les parece si hacemos una simulación exhaustiva de eso? Vamos a bajarle el tamaño de muestra, vamos a ponerle tamaño, bueno, así lo dejemos, a ver cuánto se tarda la computadora. Pero lo que quiero ver con ustedes es que vamos a repetir este mismo ejercicio, este mismo código que está aquí, lo voy a copiar mejor, voy a copiar aquí abajo, para que hagamos ese conteo. Es decir, voy a estar generando muestras, todas de tamaño 1000, y para cada una de esas muestras yo voy a estar calculando el intervalo de confianza. Y una vez que los calculo, esos intervalos de confianza, lo que voy a hacer es ver si lo cubro o no lo cubro. Entonces, voy a meter aquí un ciclo for. Voy a agregar un nuevo parámetro que es el número de simulaciones que voy a hacer. Vamos a hacer 10,000 simulaciones. ¿Qué les parece? Entonces le voy a decir for i igual a in 1 hasta nsim. Le voy a decir a r, esto hazlo 10,000 veces. ¿Qué vas a hacer 10,000 veces? Saca una muestra de tamaño n del parámetro de la uniforme 0 teta. Para esa muestra, bueno, estos cuantiles de hecho se mantendrían fijos en las simulaciones, entonces de hecho lo voy a sacar del for porque estos no tienen que estarse calculando en cada iteración. Pero con esa muestra, entonces calculo límite inferior y límite superior, ¿no? Con esa muestra que tú me estás pasando. Aquí yo voy a cerrar el for, que es lo que va a estar haciendo muchas veces, pero aquí lo importante es agregar una parte en el código en donde yo pueda verificar si el límite inferior y límite superior están cubriendo el verdadero valor del parámetro, que en este caso es 2, yo lo sé, 2. Es una simulación, tengo todo bajo control, pero simplemente es para fines de que vean que en efecto el intervalo de confianza va a cubrir el número de veces que estimo según la confianza que le puse. Entonces, ¿qué les parece si aquí ponemos un contador? Vamos a poner un count, lo vamos a inicializar en 0 afuera del for. Y después yo me voy a preguntar, oye, el parámetro teta, que es el verdadero valor, ¿verdad? En este caso, eh, es más pequeño, es más pequeño, ay, es más pequeño que el límite superior. Y de esa forma estoy programando el hecho de que esté dentro del intervalo. El valor teta es más grande que el límite superior, no, perdón, límite inferior. Ahí lo que yo estoy preguntando es, ¿el límite inferior y superior cubrieron al parámetro? Es la forma de describirlo, ¿no? De que teta quedó por abajo del límite superior, pero por arriba del límite inferior. Entonces lo que le voy a decir al programa es que cuente, que count, que count, suba una unidad. Entonces, si yo corro estas líneas de código, internamente, ¿qué está haciendo R? Simula una muestra, construye el intervalo, verifica si el intervalo cubrió al parámetro y si sí lo cubrió, el contador que inicia en 0 toma el valor de 1 y lo vuelve a hacer muchas veces. Entonces, si todo está bien hecho en nuestros cálculos, si todo lo hicimos de acuerdo a lo que hemos visto en la clase, el contador debe de sumar algo el 95% de las simulaciones que estoy haciendo, que son 10,000, ¿no? El contador debería de parecerse a ese número, al 95% de las 10,000, ¿no? Que serían 9,500. ¿Sí? 9,500. Sí, 9,500, ¿no? Porque sería como llegar esto por 0,95. Entonces, esto es el número de veces que yo estimo en estas simulaciones que estoy aquí abajo. Yo estimaría que en 9,500 de las veces
sí voy a cubrir al parámetro y van a haber 500 veces en donde no lo voy a cubrir, aproximadamente, porque esto es una simulación, pero si lo hago muchísimas veces, por supuesto que tengo que converger a la confianza que yo estoy dando, que es del 95%. Entonces, esto lo que va a hacer es verificar que en efecto el intervalo que estamos proponiendo nosotros tenga la confianza que decimos dice tener. Esta cosa dice que tiene una confianza del 95%. Quiere decir que en el 95% de las simulaciones lo voy a cubrir y en el 5% no lo voy a cubrir. ¿Verdad? Entonces, vamos a correr todo esto. A ver cuánto se tarda. Denle chance a mi pobre computadora. Ah, ya acabó. Ya acabó. En ese momento, Count tiene guardado en su memoria el número de veces que logró cubrir al parámetro. Lo voy a dividir entre nsim, que es el número total de simulaciones. Esto nos va a dar una idea de la confianza que tiene el intervalo. ¿Verdad? Y luego la voy a imprimir. Ah, pues ya nada más lo mando a imprimir. Lo vamos a mandar en consola nomás. Confianza. Entonces mando a escribir esto y me dice que la confianza fue del 95.22%, cosa que yo me esperaba eso. En efecto, el intervalo está diseñado para eso, para que en el 95% de las veces cubra el parámetro y en un 5% no lo cubra. Lo estamos viendo. Estoy haciendo 10,000 simulaciones y estoy viendo que en efecto en el 95% de las veces lo cubro y en un 5% de las veces el intervalo no lo cubre. Entonces todo esto está de acuerdo a la teoría. A ver, vamos a modificar la confianza, vamos a hacer los intervalos al 99% de confianza. Vamos a dejar la muestra, si quieren, esto técnicamente no debería de modificar, o sea, si yo modifico la muestra tamaño 100, lo mismo debe de pasar, o sea, de hecho voy a hacer que haga 50,000 simulaciones, ya que vi que no se tardó tanto. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el código? Va a construir intervalos de confianza, pero al 99% de confianza. Si todo está bien hecho, de estas 50,000 simulaciones, 99% de ellas van a cubrir al parámetro y un 1% no lo va a cubrir. Vamos a ver, vamos a correr todo nuestro codiguito en R, le damos run, ahí está simulando y vean el número de veces que cubrió al parámetro, 98.9%, que es prácticamente el 99%. Yo ya me lo esperaba porque hice el intervalo al 99% de confianza. Entonces vean cómo en efecto lo que nosotros construimos en la teoría se está reflejando en estas simulaciones. Nuevamente, son simulaciones, así están diseñadas. En la práctica, esto nunca va a ocurrir en la práctica. En la práctica yo no voy a poder estar simulando muchas muestras. En la práctica me va a llegar una muestra, como el caso de acá arriba. Nos bajemos otra vez el tamaño de muestra a tamaño 100 si quieren. En la práctica, a mí no me van a decir cuánto vale teta, simplemente me va a decir el problema. Mira, esta es una muestra de una uniforme 0 teta. ¿Me puedes construir un intervalo al 95% de confianza para el valor teta? Y la respuesta es sí, yo ya hice mis cálculos, sé que tengo que calcular los cuantiles de una gama, tengo que calcular los intervalos que me salieron de la cantidad pivotal y yo regreso contigo y te digo, mira, yo no sé cuánto vale teta, pero con una confianza del 95% está entre 1.6 y 2.39. Solo aquí hago la acotación de que yo les recomiendo que no vayan a decir mejor saquen el máximo de la muestra, ¿no? Porque pues es lo lógico, ¿no? O sea, de ahí para arriba es el parámetro desconocido en este ejemplo, desde 1.98 para arriba. Es decir, yo regresaría con el intervalo 1.98, 2.39. ¿Y qué creen? Sí lo cubrieron, ¿verdad? Sí cubrieron al valor desconocido, porque ahí está, ¿no? Lo están cubriendo, está entre 1.98 y 2.39. Es una muestra buena. Acuérdense que hay muestras buenas y muestras malas. No saben qué tipo de muestra les llegó a ustedes. Solo saben en esta teoría que hay 5% de muestras que no van a cubrir el parámetro y 95% de ellas que sí van a cubrir el parámetro. Por eso le decimos confianza, confiamos que recibimos una muestra buena y la confianza es del 95%. Entonces regresamos y decimos, no sé cuánto vale teta, pero estimo con una confianza del 95% que está entre 1.98 y 2.39. ¿No?
Así es como reportamos el intervalo de confianza. Yo hago esa acotación, realmente el método es este, es el intervalo que arroja. Sin embargo, pues yo nada más para no quedar en ridículo, voy a decir 1.98 porque pues el 1.6 no puede ser, la verdad, 1.6 no puede ser, porque pues si estoy viendo valores como 1.8, no puedo decir que teta vale 1.6 en este ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo de cómo funcionan nuestros intervalos. Esto mismo ustedes lo pueden hacer con todas las cantidades pivotales que hemos trabajado de la uniforme, de la normal, perdón, para la diferencia de medias, ese tipo de cosas. Pueden hacer estas simulaciones para que vean que la confianza es exacta. Si ustedes lo hacen al 95%, las simulaciones van a converger a ese 95%, porque son intervalos exactos. No hay ninguna aproximación. Ahorita la única aproximación que hemos visto es la de la T-Student, con grados de libertad ahí bien raros, que es cuando quería diferencia de medias con varianzas desconocidas y no iguales. Que de hecho voy a volver a retomar ese problema, porque esta cantidad pivotal que acabamos de ver en las notas, bueno, en el pizarroncito, tiene el problema de que, pues sí, genera una cantidad pivotal. En teoría puedo generar intervalos de confianza válidos, ¿no? O sea, porque es una cantidad pivotal, pero el problema que tiene esa cantidad pivotal que nosotros sacamos es precisamente que a veces el despeje es complejo, el despeje puede complicarse bastante, ¿no? Entonces, voy a empezar un tema dentro del intervalos de confianza que es aproximación vía máxima verosimilitud. Y nuevamente creo que va a ser el método que más vamos a estar usando en la práctica. Entonces, empezamos nuevo tema que sería aproximación vía máxima verosimilitud. Y nuevamente es con cantidad pivotal, solo que voy a hacer uso de una propiedad muy importante de los máximo verosímiles. Propiedad de los MB. Una propiedad que nosotros vimos que tienen los estimadores máximo verosímiles, ustedes se acordarán cuando estábamos viendo máxima verosimilitud, es que la distribución de un estimador máximo verosímil bajo condiciones de regularidad, muy importante eso. Si no, no funciona. Es que el estimador máximo verosímil sigue una distribución. Sí están viendo mi pizarrón, ¿verdad? Yo ya le estoy poniendo. Sigue una distribución normal con parámetro teta y habíamos quedado sorprendidos de este resultado, ¿verdad? Varianza la cota inferior de Cramer-Rao. ¿Se acuerdan? Es un teoremón ¿verdad? Pues esta es una distribución aproximada, no es exacta, pero según la teoría, los estimadores máximo verosímiles asintóticamente se empiezan a parecer a una normal. Yo de aquí puedo jugar y construir una cantidad pivotal, porque lo que voy a hacer es estandarizar a la normal. ¿Ya vieron? La puedo estandarizar y aparecería la uniforme 0,1. Y nuevamente hay que reconocer que esto es una aproximación, no es exacta. Luego entonces, esto que está aquí puede ser utilizada como cantidad pivotal. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Sí es una cantidad pivotal, porque aquí está la muestra metida en el estimador máximo verosímil, ahí está metida la muestra. Está metido el parámetro desconocido al que le quiero construir su intervalo de confianza, ahí está. Y no hay nada desconocido, ¿verdad? No hay nada más desconocido. Pero lo más bonito de una cantidad pivotal, que es la distribución está completamente conocida. Luego entonces, yo puedo encerrar esta cantidad pivotal entre los cuantiles de la normal y despejar al parámetro desconocido. ¿Cómo la ven? ¿Se puede? Sí. ¿Cuál es el problema?
que nuestro intervalo no va a ser exacto. Estamos cayendo en el caso de la t-student, de la diferencia de medias con varianzas desconocidas y no iguales. Nuestro intervalo no va a ser exacto, va a tener la confianza aproximada, pero es lo que tenemos para resolver este problema, ¿no? Yo lo que propongo, entonces, es, pues utilicemos esta como cantidad pivotal. X1, Xn, muestra aleatoria. Vamos a ver un ejemplo de la Poisson de parámetro lambda. Aquí pues es recordar lo que ustedes ya saben del modelo Poisson. De hecho, la información del parámetro, la información de Fisher del parámetro lambda hay que sacarla, es 1 entre lambda. Esto con el fin es de que vean cómo resolver este problema, ¿no? Si tú me das una muestra aleatoria del modelo Poisson y le quieres construir un intervalo de confianza a lambda bajo esta cantidad pivotal, mi cantidad pivotal, ¿cómo quedaría? Primero, tengo que acordarme que el estimador máximo verosímil de lambda del modelo Poisson fue X barra. Eso ya lo hemos hecho. Y por otro lado, yo ya sé cuánto vale la información de Fisher. Entonces, si regreso a mi cantidad pivotal que estoy proponiendo, me diría que X barra menos lambda entre 1 entre n veces la información de Fisher, que es 1 entre lambda, entonces lambda quedaría aquí arriba. Ay, me quedó bien fea. Quedaría lambda entre n. Esto se distribuye aproximadamente normal de parámetros, 1, n,1. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? Muy simple, la letanía, la famosa letanía. Si esta es tu cantidad pivotal, muy importante, siempre pongan que esto es aproximado. Nuestra metodología es muy simple, encierro a la cantidad pivotal entre los cuantiles de una normal 0,1, que en este caso ya los conozco, es el menos 1, el cuantil menos 1 alfa medios, encierro cantidad pivotal, ¿verdad? Perdón, aquí me equivoqué. Cuando yo estoy estandarizando, pues me faltó sacar raíz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí va raíz, ¿verdad? Esta es la cantidad pivotal, entonces aquí va raíz, ¿verdad? Pequeño detalle, ¿verdad? Porque acuérdense que es entre la raíz de la varianza. Y la varianza es esta, entonces por eso es raíz de la varianza. Para que salga el uniforme 0,1, si no sale, ¿verdad? Entonces, pues lo que diría esta metodología, pues tengo que poner una raíz, por ahí se me fue. Me dejé mi pizarrón. Ya se trabó el pizarrón. Aquí quedaría una raíz, ¿verdad? Menor o igual, cuantil 1 menos alfa medios. Y todo esto, aquí viene lo importante de esta metodología. No puedo asegurar igualdad, es aproximadamente 1 menos alfa. ¿Qué sigue de la teoría? Despejar a lambda. Hay que despejar a lambda de esta ecuación y de esa forma llegar al intervalo de confianza para lambda del modelo Poisson, pero reconocer que esto es aproximado. Aquí nada más hay que despejar. Y el despejar a veces se complica por esta información de Fisher que queda aquí abajo. De hecho, aquí la técnica que yo uso en las notas es que yo pongo el valor absoluto mejor aquí, miren, este intervalo que está aquí afuera, yo lo puedo reescribir así, por la simetría de la normal, menor o igual que el cuantil 1 menos alfa medios, es aproximadamente 1 menos alfa. ¿Qué puedo hacer? Elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad. Voy a elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad. Entonces me quedaría x barra menos lambda. ¿Por qué elevo al cuadrado? Para deshacerme de la cuadrada acá, lambda entre n, menor o igual que z cuadrada, el cuantil 1 menos alfa medios. Y esto sigue teniendo probabilidad aproximadamente 1 menos alfa. Y esto, si se dan cuenta, es una ecuación de segundo grado para lambda. Esto que está aquí es una ecuación de segundo grado, ¿eh? A ver, sería x cuadrada, x barra cuadrada, menos 2x barra lambda, más lambda cuadrada, menor o igual, pasa multiplicando, lambda entre n, cuantil, sigma, cuantil al cuadrado 1 menos alfa medios, y esto por supuesto que tiene probabilidad de 1 menos alfa. Esto que ustedes están viendo aquí es una ecuación de segundo grado para lambda. Entonces, resuélvanla, resuélvanla.
ya me da flojera a estas alturas de la vida. Pero es una ecuación de segundo grado, ¿no? Donde la que quiero despejar es lambda, entonces tú me vas a dar dos lambdas, que de hecho lambda 1 y lambda 2 van a ser el, ¿cómo se llama? Los valores que hacen que esta ecuación sea válida. Porque ustedes están buscando los lambdas que hacen que esta ecuación sea válida, ¿no? Que esta ecuación sea válida. Entonces, realmente lo que están haciendo gráficamente es que aquí está la lambda, aquí se forma una cuadrática, y ustedes están encontrando estos dos numeritos, ese va a ser mi intervalo de confianza, que resuelven esta ecuación, es decir, van a encontrar lambda 1 y lambda 2, ¿cómo? Pues utilicen la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada de 2a, o no me acuerdo. Entonces ustedes encuentran esos numeritos y esos serían los intervalos o el límite inferior y límite superior del intervalo de confianza para lambda del modelo Poisson. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. El tema de esta metodología es siempre los intervalos van a ser aproximados. Nunca van a ser exactos como lo veníamos construyendo en la normal. ¿Por qué? Porque estoy recurriendo a una aproximación del estimador máximo verosímil hacia la normal. Y eso no necesariamente es una aproximación buena porque depende de muchas cosas. O sea, sí, se da la aproximación normal, pero dependemos de muchas cosas, ¿no? De la distribución, del tamaño de muestra, de por dónde está el verdadero valor del parámetro del modelo. De todo eso depende la aproximación que tan buena es hacia la normal. Entonces, hay que tener cuidado, la metodología está puesta. Sin embargo, yo les apuesto que si hacemos una simulación en R de este problema de la Poisson con el intervalo de confianza que ustedes están sacando de aquí, y yo le pongo un alfa del 5%, a lo mejor la confianza vía simulación no me va a salir del 95%, me va a salir a lo mejor del 93, del 92, del 94, no lo sé. ¿Por qué no me va a dar del 95% si lo estoy haciendo al 95%? Pues no te va a dar por el hecho de que estás aproximando la distribución de la cantidad pivotal, la estás aproximando vía una normal. Eso hace que tus intervalos no tengan la confianza que dicen tener, pero es una buena aproximación, es lo que está diciendo todo esto, ¿no? Si el estimador máximo verosímil ya empieza a converger a la normal, pues entonces el intervalo va a ser relativamente bueno, ¿de acuerdo? Entonces pueden hacer este mismo ejemplo para la uniforme, para la Bernoulli, por ejemplo. Hagan este ejemplo para la Bernoulli. Encuentren la función de Fisher para la Bernoulli, enchúfenla aquí. También les va a quedar una ecuación de segundo grado. Hay que resolver el polinomio, la ecuación de segundo grado, y les va a dar un intervalo de confianza para teta vía esta aproximación para el modelo Bernoulli. Eso se lo puedo dejar de tarea o en un examen, estaría interesante, en donde vía este método encuentren un intervalo de confianza para teta del modelo Bernoulli. Nada más acuérdense que ahí la información de Fisher del modelo Bernoulli es distinta, no es esta, este es el modelo Poisson. Pero vean y van a ver que les va a quedar una ecuación de segundo grado que puede ser resuelta y que pueden proponer ese como intervalo de confianza. Muy importante, aproximado. No es intervalo exacto. ¿Okay? Dudas, comentarios, quejas, algo que quieran decir. A ver, no hay nadie en el chat. No hay nada en el chat, somos re poquitos. Todo claro, Diana, gracias. Bien, Diana. Yo subo la clase de todos modos al YouTube, ya saben, para que nos volvamos virales. Y yo los veo el lunes. ¿El lunes hay clases? Ya no sé. Bueno, tenemos clase presencial la siguiente semana. Voy a empezar con un tema. Bueno, voy a terminar esto del máximo verosímil porque hay otra aproximación que es la que realmente terminamos utilizando. Y también intervalos de confianza para transformación de parámetros. Ya me acordé. Es otra cosa que quiero ver también. Y el método final que vamos a ver es vía simulación. Ese me gusta mucho. Construir intervalos vía simulación es lo de hoy. Es lo de hoy. Hoy en día es muy fácil hacerlo. Bueno, si no hay dudas, nos podemos retirar. Ya son las 7. Nos podemos retirar y mañana viene el ayudante. Ay, alguien.
Listo. Cuídense. Chao, chao.